SER Podcast. Martos, buenas noches. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas noches y gracias por venir. Hemos venido hoy a Martos, en la provincia de Jaén, a hablar de la fiesta del primer aceite que comienza mañana. Vamos a hablar de aceite, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de mil cosas, pero vamos a analizar, como todas las noches en hora 25, la actualidad de este viernes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que su intención es agotar la legislatura a pesar de la ruptura solemnizada esta semana por Junts con el gobierno. Os presento a quienes intervienen hoy en la mesa del análisis. María José Landaburu, buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor Vázquez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esa ruptura, la anunciada por Junts, en principio va a condenar a la parálisis a todo el calendario legislativo, pero Sánchez hace nada, desde Brasil, ha dicho que él sigue, que tiene intención de seguir y que va a presentar los presupuestos, por mucho que Junts haya dicho ya que los piensa tumbar. Laura Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez no cambia de discurso a pesar del órdago de Junts. Asegura que se toma muy en serio a los grupos parlamentarios y que mantiene su intención de dialogar con todos. Creo que este es un gobierno que durante estos últimos 7 años ha demostrado su capacidad para poder dialogar y llegar a acuerdos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo con todos los grupos. Hablar con todos los grupos, salvo uno. Todos salvo Vox, y eso incluye a Junts. Merece la pena seguir y agotar la legislatura, asegura Sánchez, porque España atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años. El presidente continúa incluso con su plan de presentar los presupuestos, aunque sabe que no cuenta con los votos necesarios tras la ruptura de Junts. Hay 3 certezas. La primera de ellas es que el gobierno presentará los presupuestos generales del Estado. La segunda es que sudaremos la camiseta. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. Feijóo, por su parte, insiste en que la legislatura no va a ningún lado y pide elecciones generales. Si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos, si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno. Y hay que cambiar al presidente. Todo esto, Aimar, en un día en el que Junts ha vuelto a insistir en que su ruptura es irreversible. Gracias, Landaburu. Gracias. De nada. Gracias, Laura. Gracias. Landaburu, ¿tiene margen real el gobierno para continuar con la legislatura en esta situación de minoría parlamentaria ya evidenciada por parte de uno de sus hasta ahora medios socios parlamentarios? Medio digo porque en los últimos meses nunca lo ha sido. Que no ha ejercido como tal. No, pero... no ha ejercido, no. O no siempre, al menos. Bueno, no solamente es que puede, sino que en mi opinión debe. No podemos olvidar que el gobierno no está subordinado al Parlamento, sino que responde ante él. Es decir, el Parlamento tiene la obligación de controlar el gobierno y la tarea legislativa, pero el gobierno gobierna. Y eso supone muchas cosas: dirigir la política internacional, la administración civil y militar, la potestad reglamentaria. Tiene que seguir haciéndolo, sobre todo porque hay muchas tareas pendientes. Por supuesto, seguir subiendo el salario mínimo, que no hemos alcanzado el 60% del salario medio, subir las pensiones, hay que seguir trabajando en materia de vivienda con el marco de la ley del año 23, en fin, puede y debe. Pero para todo eso que has dicho, sí, hace falta una mayoría parlamentaria que lo apruebe. No. Muchas de esas decisiones sí. Te digo, hay marcos legislativos afortunadamente que se han aprobado que te permiten avanzar en esa dirección, desde las pensiones o el salario mínimo, que desde luego en ningún caso necesita mayorías parlamentarias. Y luego, pues la ley de vivienda es un marco suficiente para seguir profundizando en ella, para mantener el tope en los precios, por ejemplo, y luego hay un elemento aquí a favor, yo creo que es muy relevante, y es que los fondos europeos están ahí, entonces hay una holgura económica suficiente como para seguir colaborando con las comunidades autónomas e invirtiendo en la Agenda Verde, en la Agenda 2030, etcétera, etcétera. O sea, el país funciona. Víctor. Yo creo que no podemos perder de vista que estamos en un sistema parlamentario. El Parlamento, a través del Congreso, otorga la confianza al presidente del gobierno, como hizo. Pero esa confianza no solo es una confianza de origen, sino que tiene que ser una confianza de ejercicio. Un gobierno que todavía no ha aprobado unos presupuestos en esta legislatura ni los ha presentado, denota que no tiene una confianza plena del Parlamento. Entonces tienen un mecanismo constitucional que es la moción de censura, que Un es el segundo, mecanismo termina para Víctor su primera retirarlo. intervención. Sí, el problema es que probablemente
estemos tensionando el sistema parlamentario y el sistema constitucional de una forma que siente un precedente que es grave. Es grave, en primer lugar, porque el no presentar una ley de presupuestos, 2 ejercicios económicos seguidos, impide a los diputados ejercer una función fundamental, que es la función presupuestaria, que están en su derecho de ejercer el cargo representativo con todas las prerrogativas que esto conlleva. Y en segundo lugar, el problema de la moción de censura. También el presidente del Gobierno puede presentar una cuestión de confianza, que es un instrumento que yo creo que no podrá eludir si no consigue aprobar unos presupuestos. Si presenta unos presupuestos y los presupuestos, como todo indica, son denegados, creo que la salida lógica es intentar presentar una cuestión de confianza para reclamar una reafirmación de su... Pero eso es lo que tú crees. Fuentes, un segundo, ahora vamos. Y abrimos ya la mesa. Planteamos cada uno, ¿no? Primero nuestra visión, sobre, y a partir de ahí ya abrimos la mesa del debate. Sobre las declaraciones reiteradas del presidente de que esto llega hasta 2027. Si lo pensamos un poco, es que son las únicas declaraciones que puede hacer, porque lo contrario sería anunciar unas elecciones anticipadas, ¿no? Por lo tanto, hasta que no tome la decisión de adelantar las elecciones, va a seguir diciendo que la legislatura continúa hasta el 27. Es decir, no interpretemos, no busquemos 3 pies al gato en esa declaración, porque no puede hacer otra hasta el día que decida que esto se ha acabado y que convoca elecciones. Sobre si se puede o no se puede seguir gobernando sin presupuestos. 7 de los últimos 10 años no ha habido presupuestos aprobados en tiempo y forma. 7 de los 10. Por lo tanto, no es que se pueda, sino que anómalamente, atípicamente en los últimos 40 años, es lo que sucede, es más la norma que la excepción. ¿Se debe o no se debe? Ese ya es otro tema. Desde el punto de vista económico, hombre, cuanto más actualizados estén unos presupuestos, mejor. Y tenemos un ejemplo muy evidente de este mismo año. Hemos tenido, por nuestros compromisos internacionales, que incrementar el gasto en defensa a un punto del PIB, esos 14.000 millones adicionales de gasto en defensa que no estaban en los presupuestos, ha habido que sacarlos de alguna parte. ¿Existe técnica contable para conseguir esos 14.000 millones? Se ha conseguido, pero no deja de ser una anomalía que yo creo que mantenida en el tiempo erosiona mucho la credibilidad de las cuentas públicas. Creo que la piedra angular de todo esto es efectivamente hasta dónde, si nos ponemos en el escenario de se presentan los presupuestos y esos presupuestos no son aprobados, yo creo que ahí el problema sería más de legitimidad del proyecto político. Sobre la legitimidad, sumo una voz más a esta mesa del análisis, que es la de José María Aznar, que hoy ha dicho que tras el hecho de que Junts haya explicitado que va a votar en contra de todo lo que plantee el gobierno, según Aznar, ha pasado ya a una situación de ilegitimidad. Este gobierno y Sánchez tiene una legitimidad de origen, pero ha perdido la legitimidad de ejercicio. En este momento este gobierno es un gobierno ilegítimo, al margen de la ley. Si se pierde una mayoría, no se puede gobernar. Y cuando se pierde la mayoría, significa que has perdido la confianza de la que tuviste. Y si no se niega uno a convocar la cuestión de confianza, está saliéndose fuera de las normas de una democracia parlamentaria. Y si además de eso se niega la confianza y no se convocan elecciones, te estás situando al margen de las normas constitucionales. Al margen de las normas constitucionales. Víctor Vázquez, que es profesor de Derecho Constitucional, ¿el gobierno está en una situación de ilegitimidad? Yo creo que un expresidente del gobierno no puede usar la expresión gobierno ilegítimo. Yo soy muy crítico con lo que está haciendo el presidente Sánchez. Muy crítico. Y creo que debilita mucho nuestro sistema constitucional ahora y de cara al futuro. Pero negar la legitimidad, y más habiendo sido presidente del gobierno, es algo que en ningún caso cabe afirmar. Hablábamos de la moción de censura. La moción de censura es constructiva. La hemos desvirtuado porque todas las mociones de censura, desde la que presentó Pedro Sánchez, han sido puramente destructivas. Yo creo que también hay una responsabilidad en el líder de la oposición. Tiene una opción para una moción de censura, que es, si considera que la situación es insostenible, haga una moción de censura con la promesa de convocar elecciones. No de formar gobierno, sino de convocar inmediatamente elecciones, y veremos cuál es la fórmula de la gobernabilidad que sale de unas futuras elecciones. Porque, Aimar, las fórmulas de la gobernabilidad ahora en nuestra vida política son muy difíciles. Junts no es un partido con el que puedas plantearte un futuro político a largo plazo en una legislatura, lo hemos visto, y luego la fórmula de gobernabilidad a la derecha, la única viable,
que es Vox y el Partido Popular, pues hay que tener en cuenta que Vox es un partido que buena parte de su programa político es refractario a principios básicos de nuestra Constitución. María José. Bueno, yo con respecto a lo que ha dicho Aznar, pues esto es meter un montón de cosas en un bote, mezclarlas y venga, y llegar a la conclusión que uno quiere llegar. Por supuesto que el gobierno es perfectamente legítimo. Recibió la legitimidad de la única manera que se obtiene, que es que desde las urnas salga un parlamento y el parlamento invista a un presidente. Y hay otra forma de disolverlo, que es la moción de censura o la decisión del propio presidente. Nos puede parecer lo que nos parezca. A mí me parece que debe seguir gobernando porque las alternativas son como para echarse a temblar. Pero en cualquier caso es su decisión y es una decisión perfectamente legítima. Y lo que se complica cuando se pierden apoyos es la tarea legislativa del Parlamento, que no consigue entre sí mismo, llegar a acuerdos para desarrollar leyes, pero la gobernabilidad permanece intacta. Y luego, claro, las mociones de censura tienen dos caras. Una, que es quitar a un gobierno para poner otro, pero efectivamente tiene que ser constructiva con un programa como así fue. Un programa que, por cierto, ha ido avanzando en términos de compromiso, yo creo que a un nivel bastante alto. Es la propia Constitución española la que reconoce la prórroga automática de unos presupuestos en caso de una aprobación. Por lo tanto, esa salida... Ojo que pone Matiz Vázquez. Pero la prórroga del presupuesto anterior. Exacto, la prórroga del pero es que presupuesto ya anterior. Y del anterior también, ¿no? Y del anterior del anterior. Eso habría Hombre, si no hubiera previsto un mecanismo automático, que es la disolución, como lo hay en otros órganos. Vázquez. Pero la dicción literal de la Constitución es que se prorrogan los presupuestos del ejercicio anterior. Claro, siempre hay un año anterior. Pero estamos estirando y de a dos. eso, claro. Cerramos paréntesis, Fuentes. Otra cosa es que no sea deseable, no sea conveniente. Ese es otro otra debate. cuestión. Pero es la propia Constitución. Y de hecho es una excepción cuando nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o Francia, donde, sobre todo el caso francés, que es similar con una resolución diferente. En Francia también hay un gobierno en minoría que tiene dificultades para sacar un parlamento y cuya legitimidad se cuestiona desde la oposición. ¿Cuál es la diferencia? Que allí no tienen un dispositivo constitucional para esta prórroga. No lo tienen y, por lo tanto, el funcionamiento de las administraciones públicas se ve gravemente afectado. Aquí sí. Por lo tanto, yo creo que aquí los debates de legitimidad son más complicados. Ahora sí. Yo sí confiero en algo, que el día que, si lo vemos unos presupuestos presentados con una votación que mayoritariamente es en contra, yo creo que políticamente ese debate es legítimo. ¿Qué precedentes tenemos en los 40-45 años de una situación como esta? Solo hay dos. En 1995 Felipe González presentó presupuestos y Convergencia y Unión los tumbó. Esto derivó en un adelante electoral a marzo del 96. Y el segundo precedente es 2019, Pedro Sánchez presenta presupuestos, Esquerra los tumba e inmediatamente en los 54 días posteriores se convocan. Bueno, ¿Quiere decir esto que es lo que va a suceder en 2026? No tengo ni idea, pero son los dos precedentes inmediatos y que el debate irá por ahí. Yo tampoco tengo idea. Lo que creo es que cada uno podemos pensar lo que nos parezca, pero el marco constitucional lo permite, el funcionamiento ya habitual, de hecho, en los últimos años es este, y ojo, que pasa también en las comunidades autónomas, que es que parece el gobierno de la nación. Bueno, vamos a ver qué pasa en otros espacios. Hablando de comunidades autónomas, en esa comparecencia en la que escuchábamos a Pedro Sánchez desde Brasil, el presidente del gobierno ha pedido elecciones ya en la Comunidad Valenciana. Le ha dicho a Feijóo que deje de marear la perdiz con Vox para elegir un nuevo presidente autonómico allí y que dé la voz a los valencianos para que sean ellos en las urnas quienes decidan cómo tiene que ser la etapa post-Mazón. Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, Sánchez pide elecciones en Valencia para romper, dice, la coalición negacionista que pretenden revalidar PP y Vox después de la dimisión de Mazón. Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. El jefe del Ejecutivo muestra su preocupación por las negociaciones para la elección de un nuevo presidente valenciano en una tierra especialmente afectada por la emergencia climática. Feijóo, sobre las reuniones de su partido y Vox. Conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso y nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano.
Vox ha difundido esta tarde que lo de hoy ha sido una primera toma de contacto en la que constatan buena voluntad, pero le han pedido al PP que se aclare y diga ya quién es su candidato para suceder a Mazón. Esto lo dice la Dirección Nacional de Vox, que es quien dirige las conversaciones, porque el presidente del partido en Valencia, Vicente Barrera, ni ha estado ni se le espera. No voy a estar en las negociaciones ni antes, ni durante, ni después, y sé en cuanto a esto que ustedes me preguntan lo mismo que pueden saber ustedes. Por cierto, que PP y Vox han rechazado que Mazón lleve al ticket al próximo martes en la Comisión del Parlamento Valenciano el ticket de su comida en el Ventorro, la que tuvo con Maribel Vilaplana. Gracias, Becerra. Es muy llamativo esto, que las conversaciones sobre el futuro presidente de la Comunidad Valenciana se estén llevando a cabo por direcciones nacionales fuera de la Comunidad Valenciana, Víctor. Sí, y lo que es llamativo para mí, Aimar, es que creo que era bastante predecible que en un momento determinado Mazón iba a dimitir, y que durante todo este transcurso de tiempo el Partido Popular no tenga un sustituto claro nos dice mucho de la incapacidad de los partidos políticos para tener cuadros capaces de asumir responsabilidades en momentos relevantes. Yo creo que el Partido Popular no tuvo a nadie desde el primer momento para sustituir a Mazón. Esto es lo que nos está, de alguna manera, transmitiendo esta situación. Y que en buena medida este inexplicable periodo de tiempo en el que Mazón ha estado presidiendo la Comunidad Valenciana, no asumiendo una responsabilidad política que es absolutamente clara, tiene mucho que ver con la ausencia de una figura política capaz de asumir la situación. Yo creo que es un poco más que eso. Creo que es un poco más que eso porque en ningún momento de la última semana, desde que esto se ha materializado, no hemos visto una fórmula de salida, no hemos sabido cuál es el plan. O sea, ahora focalizar en que no sabemos cuál es la persona, pero este era el plan. Yo no tengo claro que este fuera el plan y tengo la sensación de que ha sido un cierre en falso, de que no sabemos cuál es la hoja de ruta para poner fin, por lo menos a la parte política de esta desgracia y esta herida colectiva, ¿no? Es como, bueno, eso sigue sangrando, es un cierre en falso, más allá de que efectivamente tampoco hay persona, pero creo que el error es una dimensión mayor. Yo creo que la hoja de ruta está clara. Les han dado a Vox la llave del castillo, la llave de absolutamente todo. Va a ser lo que Vox quiera de la manera que quiera, sin apreciar otras alternativas. Es verdad que la mayoría pueden conformar mayoría el PP y Vox como hasta ahora, pero ¿por qué no otras mayorías? ¿O por qué no que haya elecciones tras una circunstancia de este tipo? ¿Ves? Y aquí nos encontramos en un dilema parecido al anterior. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Democráticamente o desde la legitimidad también de ese Consell es lo mejor? Pues seguramente no, en mi opinión no. Lo que me parece gravísimo es a partir de ahora, yo he anotado una expresión del representante de Vox estatal, claro, porque ellos lo hacen todo así, aquí esto es así, diciendo que van a la confrontación total. ¿Se puede decir esto en una tierra que viene donde viene, que está todavía sin reconstruir, y todavía vas a negociar con esta gente, y todavía no se te pasa por la cabeza, bueno, pues vamos a las urnas con un buen candidato, que tampoco estoy de acuerdo, los partidos en general es una cosa como decir el ser humano en general, pues hay gente que tiene estructuras políticas de valor, pero fíjate, el valor es la honradez. Si es que un político no hay una carrera de político, ni tiene que tener una formación técnica concreta. Tiene que ser un tipo honrado y un tipo que tome decisiones cuando los tiene que tomar, que es lo que no ha pasado aquí. Fuentes. Mira, esto nos retrotrae a julio de 2023. Una de las razones que explican la imposibilidad del Partido Popular para formar gobierno, su resultado cuando eran, en principio, los grandes favoritos para formar gobierno, comienza con la negociación para la formación de gobierno en Valencia, donde Mazón ni destina 24 horas a negociar con sus socios de Vox, y a continuación Extremadura dice yo nunca gobernaré con Vox, y en menos de 24 horas también. Pues 2 años y medio después estamos en la misma casilla, porque las dos situaciones de crisis las estamos viviendo con los mismos protagonistas y en las mismas comunidades autónomas. ¿Qué va a pasar el próximo diciembre si, como presumiblemente dicen las encuestas, en Extremadura se impone largamente el Partido Popular, pero sigue necesitando a Vox? ¿Que vamos a estar en la casilla 2023? Otra vez veremos al Partido Popular de Valencia y al Partido Popular de Extremadura tratando de negociar 2 gobiernos autonómicos con Vox para volver a la casilla de salida. Sobre Valencia, hoy hemos conocido una cosa realmente escandalosa, y es que la Generalitat tenía ya preparado el borrador del mensaje a los móviles a las 6:30
1:38 de la tarde. Lo terminaron mandando 1 hora y media después. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches. Así lo confirma la Consellería de Emergencias a la jueza de la Dana. A esa hora, a las 6:38, un funcionario mandó un correo electrónico a la cuenta del Centro de Coordinación de Emergencias con el contenido del mensaje en 3 idiomas. El asunto era Es Alert Rivera, lo que vendría a confirmar que el mensaje se estaba preparando con el foco puesto en el riesgo de rotura de la presa de Forata. Que tardaron hora y media en avisar a la gente, en darle a la gente la información suficiente como para que pudiera tomar otras decisiones distintas a las que tomó la gente. Es que es muy gordo esto. Bueno, nos dicen los estudios sobre emergencias que cuando se da la alerta se disminuyen las muertes entre un 60 y un 80%. Y esta noticia que conocemos hoy, bueno, ya lo veníamos sospechando, ¿no? Ya teníamos otros datos, pero ¿sabían de la gravedad del asunto? Los técnicos redactaron una alerta que pudo salvar vidas y alguien lo retrasó. Yo creo que esto es suficientemente grave como para que este Consell en su conjunto no pueda seguir gobernando nombrando a nadie más. Ya, la verdad es que yo decía antes que esto debe cerrarse la herida política para poder también cerrar la herida social y yo creo que esto es una cicatriz duradera en la que el primero de los pasos debe ser arrojar luz, esclarecer lo que ha ocurrido y la asunción de responsabilidades, por doloroso que sea. Y por supuesto, que esto yo creo que lo deseamos todos, aprender del incumplimiento de protocolos, mejorarlos para que cuando esto se vuelva a repetir, que se va a volver a repetir, lo sabemos, no sabemos cuándo ni con qué intensidad, pero desgraciadamente, y si no es esto serán unos incendios, pues que esos protocolos funcionen de la mejor manera posible. Mencionabais antes Extremadura, ya hay fecha para el juicio al hermano de Sánchez y, entre otros, al candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Va a ser el juicio el 9 de febrero, empezará hasta el 14 de febrero, casi 2 meses después de las elecciones autonómicas en las que Gallardo se presenta como candidato del Partido Socialista. Laura. Sí, David Sánchez un segundo, espera, dame un segundo que te abrimos ahí. Sí, David Sánchez se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de su plaza y en la Diputación de Badajoz. La jueza que lo investigó sostiene que la plaza se creó expresamente para él. El presidente del Gobierno ha defendido esta tarde desde Brasil la inocencia de su hermano. Evidentemente, creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer. La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado, como decías, para el 9 de febrero el inicio de la vista y serán en total 11 personas las que se sienten en el banquillo. Víctor. Sí, yo, sin conocer con detalle los pormenores del proceso penal, a mí hay algo que me llama la atención. Hay 2 tipos penales que van a dirimir la responsabilidad, que es prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Claro, yo creo que va a ser muy distinto la orientación del proceso respecto a los funcionarios de la Diputación al beneficiario de esta supuesta irregularidad. La responsabilidad del hermano del presidente, aunque si tú te beneficias de una prevaricación eres también responsable penalmente, me parece mucho más difícil de demostrar. La responsabilidad por prevaricación administrativa, si ha salido una plaza evidentemente perfilada y además usando un prevalimiento, creo que son mecanismos de prueba muy diferentes y paralelos. Y luego hay 11 personas imputadas, ¿no? Y también aquí una cosa es la responsabilidad del presidente de la Diputación, que no sé en qué medida los presidentes de la Diputación tienen conocimiento, aunque firmen todos un acto de una convocatoria como este caso, luego ver cuál ha podido ser toda la trama funcionarial. Yo creo que es un litigio complejo. Fuentes. Sí, yo tampoco veo clara la salida. En el ámbito universitario pasan cosas parecidas a estas, las de quiero que venga tal profesor a esta universidad y debo hacerlo respetando los procedimientos de contratación pública. Entonces saco una plaza pensando en que quiero a un profesor experto en Derecho Constitucional, que haya estado en el extranjero, que hable idiomas, tal. Y luego el concurso es público, es abierto, es competitivo, se pueden presentar otros candidatos, el tribunal es ecuánime y acaba entrando el candidato deseado en muchas ocasiones por el departamento.
es irregular, no lo es, hasta qué punto es demostrable. Luego el debate ético, desde luego, el debate ético se puede tener y se debe tener, pero yo no sé qué tipo de sentencia puede salir de este caso. Landaburu. Bueno, yo lo que sé es que el derecho penal no juzga apellidos y en este caso tiene toda la pinta, porque si le damos un repaso un poco rápido y así que todos lo entendamos, resulta que una organización rara, y cuando digo rara es porque no tiene actividad de ningún tipo, no tiene asociados, no tiene nada, se dedica a poner este tipo de denuncias. Estás hablando de manos limpias. Efectivamente, la interpone, se acepta. Se acepta además desde el punto de vista penal, que estoy de acuerdo con el compañero, el derecho penal es lo último. O sea, es el último límite donde el Estado entra ya, pero cuando no tiene más remedio que entrar, cuando entra la justicia. Bueno, pues en vez de llevarlo desde el punto de vista administrativo a lo penal. Y además ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía General del Estado, absolutamente nadie ve ningún problema. Nada más que manos limpias y la jueza y luego, claro, toda la avalancha mediática y dale que te pego y tal. Se han dicho cosas. Yo me he estudiado un poco el asunto, como que no iba a trabajar, como que no tenía despacho, como que no tenía el currículum, como que habían hecho la plaza para él. Y uno se ve el sumario y dice, no. O sea, este señor iba a trabajar, han pasado por allí docenas de testigos diciendo que iba, ha firmado no sé cuantísimos convenios, ha montado festivales de música. Es decir, ha hecho su trabajo en una plaza que no se creó para él. Sí, hay una plaza previa y que además cumple los requisitos legales, que es decir, que es necesaria, por qué es necesaria y cuál es la responsabilidad. Bueno, y aquí imputan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque para imputarle a él el apellido tenían que imputar a todos los demás. Y ya lo del presidente de la Diputación, pues hombre, no sé. Quiero decir, es que si aceptamos este tipo de cosas sin ninguno de los principios que te... No, vamos, yo te lo digo claramente. Si tienes algo que objetar de lo que he dicho. No creo que haya 11 imputaciones caprichosas, me refiero, los jueces no... No, si yo seguía lo que habías dicho tú, que no entendías muy bien cómo imputaban a 11 por una plaza de tal. No, digo que es complejo, pero que no podemos presuponer que los jueces caprichosamente inician un procedimiento penal de una investigación. Caprichosamente no, con intención política en muchas ocasiones, impulsados por una intención política de otros. Eso es asumir que son prevaricadores. No, eso es asumir que, como en todas las profesiones y en todos los poderes del Estado, hay gente que tiene sesgos políticos y que los aplica. Vázquez. Yo creo que tenemos que... Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos que leer esa sentencia. Y tenemos que... Sí, claro, pero ya habrá que llegar a la sentencia, ya estamos... Pero si se ha abierto un proceso, hombre, me refiero, y el hecho de que sea el presidente del gobierno es lo que permite pensar que haya tráfico de influencias. Claro, pues entonces que nadie se acerque a él, ni a los ministros, ni a los alcaldes. El tráfico de influencias implica que haya alguien que tenga capacidad de prevalerse de una situación donde su influencia es eficaz. Pero tener esa capacidad no implica un interés delictivo. Pero es lo que se tiene que juzgar. Y cuando tú te sientas en el derecho penal y no lo ves... Hay un matiz a esto, y es que en el momento en el que se produjo la convocatoria no era presidente del gobierno, de hecho no era el secretario general del Partido Socialista, porque había sido desbancado por su propio partido. Y además el señor Gallardo es su oposición política, o sea, ni siquiera es de su misma familia. Eso es una cosa que me hace mucha gracia. O sea, Ferraz le puso a Gallardo una contrincante en las primarias. Lo que pasa es que la contrincante impulsada por Ferraz palmó. Pero, bueno, palmó políticamente, quiero decir. Ya, por Dios. No se entiende, perdón. Yo a eso iba, que si ampliamos el foco gran angular a cuáles son las consecuencias políticas de esto, más allá del debate jurídico interesantísimo al que hemos asistido, yo concluyo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el vínculo entre Pedro Sánchez y el auditorio y el Conservatorio de Badajoz? Es que no es... O sea, vamos, si alguien demuestra algo que lo... Ya, pero mientras... Toneladas de papel, de horas de radio, de ese señor, que es que la verdad, yo si se pudiera renunciar a la hermandad seguramente lo haría, porque
Quiero decirte que es que la pena de banquillo y todo este proceso y el desgaste político para todas esas personas que están ahí, quiero decir que nos tomamos como un poco a la ligera todo esto que estamos viendo de la instrumentalización de la justicia. Por cierto, hablando de la justicia, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado hoy el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal y por falsedad documental. Lo dejan a un paso de sentarse en el banquillo y además los jueces critican las maniobras que han llevado a cabo los abogados de González Amador para dilatar el proceso, para retrasarlo todo lo que ha podido. Alejandro. Sí, es un revés para Alberto González Amador porque pierde la última baza para evitar ser juzgado por fraude fiscal y falsedad documental. La Audiencia de Madrid ha rechazado 2 recursos en los que pedía nuevas diligencias, pedía declaraciones de testigos e incorporar una prueba pericial. Los magistrados apuntan a un intento por dilatar la causa. También el tribunal recuerda que el novio de Ayuso se negó a declarar hasta que la Audiencia de Madrid no resolviera el recurso contra la apertura de la pieza separada en la que se le han ampliado los delitos que se le atribuyen en este caso. El recurso confirmó la ampliación de la investigación, pero el novio de Ayuso no solicitó una nueva declaración. La decisión de la audiencia llega mientras se está celebrando el juicio al fiscal general, a quien González Amador acusa de vulnerar su derecho de defensa. Recordemos que el novio de Ayuso está investigado porque se embolsó 2 millones de euros y dejó de pagar al fisco 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021 que ocultó con una trama de presuntas facturas falsas. Por cierto, esta semana hemos tenido que escuchar en el Tribunal Supremo a algunos testigos decir que todo lo que publicaron los medios de comunicación, el primero el diario.es y después el resto, era toda una mentira, todo falsedades. Todo intenciones de los periodistas izquierdistas que son peligrosos y violentos, se llegó a decir. Bueno, pues, algo habrá, ¿no? Si la Audiencia Provincial de Madrid confirma el procesamiento. Víctor. Sí, vamos, yo creo que la presunta relevancia penal de los hechos es inequívoca. Si es que lo ha reconocido él. Sí. Ciertamente se han cometido, ¿no? Nos acordamos todos del correo que ha llevado. Correo escrito por su abogado. Efectivamente, pero hombre, ahora nos llevamos la culpa a los abogados, antes todos los demás. Sí, yo echando la vista atrás, yo creo que para mí la cuestión realmente relevante aquí es como un caso de fraude fiscal evidente, que oye, ya se sentenciará lo que se tenga que decir, pero es un caso de fraude fiscal y otros agravantes también, creo que hay más delitos que el de fraude fiscal, se ha convertido casi, estamos al borde, veremos qué pasa con el fiscal general, en un caso de Estado, un asunto de Estado. Un caso de fraude fiscal que, bueno, sí, 300.000 euros, en fin, que no tiene las dimensiones para ser objeto de un debate nacional. Y sin embargo se han ido dando pasos, famosa filtración, la culpabilidad de la filtración, quién está detrás de la filtración. Y antes que eso, claro, la defensa política de este encausado, que yo creo que es donde ahí se enredan los asuntos, porque si desde el primer minuto no hubiera habido defensa política por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, esto habría seguido el curso pues de un caso de fraude más. Y luego la respuesta también, evidentemente, desde el otro lado de la trinchera de pues sí hay una defensa política desde la presidencia de la Comunidad de Madrid de este caso, nosotros también vamos a contar. Y ahí de verdad, insisto, yo tengo el temor, veremos, igual aquí el tema es más, pero que esto se pueda convertir en un caso de Estado en función de cuál sea la sentencia. ¿El del supuesto fraude o el del fiscal general? El del fiscal general. Esto empieza por un fraude del que no tengo ninguna duda. Pues, en fin, me parece un caso menor, entre comillas. Lo grave es que esto ha generado unas ondas expansivas que pueden acabar siendo un terremoto para la propia credibilidad del Tribunal Supremo y de su... Víctor dice que no con la cabeza. De todos, todos. Vale, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo no sé cuánto de menor es forrarte en el momento de las mascarillas siendo el novio de la presidenta. Recordemos también que hay una pieza separada donde está acusado de soborno, de soborno. A la mayor de corrupción en los negocios. Corrupción en los negocios, sí. A la mayor entidad sanitaria, la que más contrata con la Comunidad de Madrid. Millones y millones. Atención. O sea, que la cosa, claro, dices, bueno, entre particulares, bueno, si este señor lo que tenía eran 2 empresitas que en fin, que no habían tenido tampoco actividad. O sea, que desde el punto de vista de la responsabilidad política, a mí me parece serio. Pero luego también la penal, es que tampoco es 15 facturas falsas. Y yo creo que podemos hablar así con esta libertad, a diferencia de otros asuntos que hemos tratado antes, porque lo reconoció. Y no solamente utilizaron los medios del Estado para defenderse, sino que iniciaron la ofensiva, que es como funciona
este tipo de entidades acostumbradas a manejos extraños y iniciaron una ofensiva contra el fiscal general del Estado. Víctor, ¿qué te sugiere a ti lo que hemos conocido esta semana acerca del juicio al fiscal general del Estado, el hecho de que haya comenzado, lo que hemos escuchado, lo que no, las posiciones de cada uno en ese juicio y cómo puede salir la propia institución de ese juicio? Bueno, yo creo que como acababa de decir Daniela, está mucho en juego. Está en juego en esa sentencia la credibilidad del Tribunal Supremo. Para mí la credibilidad del Tribunal Supremo no puede ser puesta en duda a priori. Ahora bien, están procesando al fiscal general del Estado con un voto particular, que a mí me parece un voto particular importante, el del juez Palomo, y es una sentencia que va a ser mirada con lupa. Respecto a cómo el Tribunal Supremo puede considerar los hechos probados, en definitiva, si filtró, yo tengo que leer esa sentencia y ver cómo termina el juicio oral. Y segundo, otra cosa, que lo hablaba antes con Daniel, también habrá que considerar la manera en la que el Tribunal Supremo nos explica que si esos hechos los considera probados son constitutivos de un tipo de revelación de secretos. Se juega mucho el Tribunal Supremo y entonces yo en ese sentido quiero creer que va a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, es que el Tribunal Supremo no es un ente abstracto, está compuesto por determinadas personas, una de las cuales es el señor Marchena. ¿Os acordáis de lo de controlar en la sala de lo penal por la puerta de atrás? Pues era él, quiero decir, que no son seres de luz. Y además han hecho cosas muy relevantes, como por ejemplo ponerse en rebeldía para no aplicar la ley de amnistía. No todos, por supuesto, pero al final el tribunal con sus salas ha hecho cosas claramente antijurídicas y claramente políticas. Y en el debate mediático público yo creo que estamos asistiendo también a algo que es preocupante de hacia dónde va la conversación pública. Parece que estamos hablando más partiendo de un principio de presunción de culpabilidad. Total. El fiscal general del Estado es capaz de demostrar que no lo hizo, es capaz de demostrar que es inocente. Hombre, es no, que eso es imposible, eso se llama probatio diabólica. Pero estamos, por lo menos, no digo a nivel jurídico, se me escapan estas cuestiones, pero en el debate público, en el debate de medios, parece que el presupuesto es el fiscal general del Estado filtró esa carta. ¿Es capaz de demostrar su inocencia, sí o no? No, oiga, el procedimiento no es así. El procedimiento es justamente el contrario. Sí, y además que eso nos impide también otra cosa, que es juzgar políticamente cómo ha actuado el fiscal general del Estado, porque puede haber actuado de una forma lícita y podemos ser muy críticos con la manera en que un caso de una conformidad, que lo acabamos de decir ahora, que bueno, que hubiera dado lugar probablemente a un proceso penal más, se ha convertido en un litigio que ha hecho mucho daño a la institución de la Fiscalía General del Estado. Pero ese debate es distinto del penal. El daño no se lo ha hecho el fiscal en concreto. El daño lo ha hecho quien lanzó el bulo, quien la lió completa, la instrucción que se ha hecho, que es que de verdad, es que es imposible hacerlo peor. O sea, es que no hay indicios, no los hay. Por ser honestos con el cuadro de conjunto, también es verdad que la Fiscalía esto no lo ha gestionado bien. Bueno, y a ver, ¿cuál hubiera sido? Yo no entiendo. Ahora nos ponemos a opinar y entramos al campo de lo político y me parece bien, pero recuerda que está sentado en un juicio el fiscal general del Estado, sin un solo indicio. Sí, pero yo eso no borrar el móvil y la cuenta de Gmail habría ayudado. Sí, bueno, claro, y no haber nacido, pues yo qué sé, y haber ese día estado en Roma. Yo pienso en algo más sencillo. ¿Era realmente tan urgente, tan imperativo reaccionar esa misma noche a ese bulo? Bueno, te recuerdo lo que se dijo. Te recuerdo lo que se decía. La reacción de la Fiscalía ante ese bulo está fuera de este juicio. O sea, la nota, no, ya han dicho que es correcto. La nota que publicó la Fiscalía al día siguiente es perfectamente legal, según ha dicho la propia justicia. Lo que se está investigando es la filtración del correo electrónico, pero la reacción que tuvo la Fiscalía como institución a través de su gabinete de prensa es perfectamente legal. Se decía, que nos tenemos que acordar, que era el Ministerio Fiscal quien le había ofrecido el pacto a él y que por órdenes de arriba se había parado. Eso es decir, como que la Fiscalía no ha actuado bajo el principio de legalidad, sino de uno de autoridad del presidente del Gobierno. Seguimos en Hora 25.
10:42 de la noche, 11:42 en Canarias. Estamos emitiendo hoy hora 25 desde Martos, desde Jaén. Y aquí en Andalucía ha comenzado esta noche, pero el plato fuerte es mañana y el sábado, el Congreso del PP andaluz, que va a reelegir a Juanma Moreno como presidente del partido a unos meses de las elecciones autonómicas, a las que todavía Moreno les tiene que poner fecha. Feijóo viene el domingo a celebrar esa reelección, que no va a tener ninguna sorpresa, básicamente porque no hay ningún rival, porque sería suicida. Viene Feijóo el domingo, pero lo más noticioso está en lo que va a pasar mañana, porque Moreno se ha traído a dos presidentes autonómicos a que le arropen. Por un lado, el presidente murciano, Fernando López Miras, que tampoco tiene mucha chicha, una comunidad vecina, una región vecina, pues ya está. Pero se trae también Moreno a Isabel Díaz Ayuso, que es una fórmula pensada para que Moreno siga protegiendo su perfil moderado, pero para que alguien pronuncie en el Congreso del PP andaluz el discurso duro que sabe que va a pronunciar Ayuso, con el que el PP pretende contener a Vox, Landaburu. Bueno, si es que yo creo que al final la vía moderada que prometía él, ahora me voy a meter en vuestra comunidad, verás el lío. Bueno, la vía moderada que prometía pues no ha resultado ser tal. Es verdad que lo nuestro con Ayuso da un poquito más de miedo incluso, pero así porque tiene unas formas incluso más duras, ¿no? Pero en el fondo las políticas han sido las mismas. Han sido políticas de recortes, han sido políticas de privatización. Yo estaba viendo los datos, con los datos económicos de este país, Andalucía va a la cola del paro, pero bien, ¿eh? En Martos va muy bien, que lo he visto, pero en el conjunto de Andalucía, no tanto, de hecho, bastante mal. En términos de abandono escolar, de atención sanitaria, de días de espera. Pues mire usted, será muy simpático y muy mono y muy no sé qué, que no digo yo que no, pero las políticas que ha venido desarrollando son la pura esencia del PP. Y ya lo que nos faltaba, y esto sí que me parece gravísimo... ¿Perdón? Que se presenta por el PP. Sí, pero él era la vía moderada, otra cosa, ¿no? Era liberal, ¿no? Así como guay, pues no. Y lo que veo más complejo me preocupa muchísimo, es la gestión de las emergencias, que forma parte también del catálogo habitual de determinadas políticas de la derecha y la de derecha extrema, y hemos visto lo que ha pasado con los cribados de cáncer de mama. Esto es gravísimo, gravísimo. Y todavía hoy no sabemos ni cuántas mujeres, ni cuándo van a revisar a las que todavía quedan, ni si van a cumplir, porque de momento no, ni hay médicos, las máquinas paradas por la tarde, y la angustia y el dolor de todas estas mujeres no tiene perdón de Dios. Es verdad que el PP andaluz llega a este congreso tocado por la crisis política reputacional que ha sufrido la Junta de Andalucía a raíz de esta crisis en el programa de cribados del cáncer de mama. Más que también, sobre todo por el fondo del asunto. Pero es que además le han acompañado una gestión penosa en cuanto al abordaje que han decidido hacer empático respecto a este tema, que ha sido absolutamente cero. Hoy mismo un senador del PP andaluz ha tenido que pedir perdón por decir que ¿qué va a tener que dimitir Juanma Moreno? Que tienen que dimitir los médicos. Alejandro Becerra. Sí, se llama Carmelo Romero, es senador del PP por Huelva y ha tenido que disculparse por responsabilizar a los médicos del hecho de que más de 2.000 mujeres tardaran meses o incluso años en saber que sus mamografías eran sospechosas y tenían que hacerse otra prueba. Ha ocurrido esta semana durante un debate en una televisión local. El que no haya llamado a estas 2.317 mujeres, ¿es Juanma Moreno quien ha dicho no la llame? ¿Es la consejera quien ha dicho no la llame? Los que tienen que llamarla, un equipo médico, unos médicos, quien sea, no lo ha hecho. Quien tendría que dimitir son precisamente los médicos o responsables que hayan cometido este fallo. Esto ha incendiado a los profesionales sanitarios andaluces, tanto que el senador ha tenido que salir a pedir disculpas. No se trata de culpar a nadie, se trata de buscar solución a los problemas. Y yo, si alguien ha malinterpretado eso, mis palabras no han sido las adecuadas, yo pido disculpas y lo lamento profundamente. Esto lo ha dicho en un vídeo que ha subido a sus redes sociales. Si alguien ha interpretado. Fuentes. Hay a mí un factor que me parece especialmente interesante. Puesto que hablamos de congreso de un partido, hablamos de elecciones o de el momento preelectoral, ¿no?
Creo que hay pocas dudas de las preferencias sociológicas mayoritarias del votante andaluz, conservadoras, PP más Vox claramente mayoritarios, creo que tienen 2/3 partes del Parlamento autonómico, eso yo creo que no está en discusión. Pero hay un tipo de votante que fue determinante en las últimas elecciones, al que le estamos, yo creo, que prestando menos atención de la que merece. Estamos focalizándonos en PP-Vox, 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 PP-Vox. Pero parte de la victoria indiscutible de Moreno Bonilla en las últimas elecciones fue ese votante socialista que, por lo menos lo que nos dicen los estudios postelectorales, la demoscopia seria, nos dice que hay una parte de ese voto que era un votante socialista que ante la posibilidad de un gobierno de coalición PP-Vox prefirió votar PP para asegurar un gobierno monocolor del Partido Popular. Ese tipo de votante, ¿cómo de sensible va a ser a estos eventos de los que estamos hablando, a los cribados y al bueno, no sé si cambio de imagen o de perfil de Moreno Bonilla, como apuntaba María Jesús o José, o en fin? Víctor. Sí, yo creo, Aymar, que hay un cierto espejismo con la hegemonía del Partido Popular. Evidentemente tiene 7 de 8 capitales de provincia, creo que 6 de 8 diputaciones y una mayoría absoluta amplia en el Congreso. Pero a poco que bajen votos, en muchas circunscripciones perdería la mayoría absoluta. Estamos hablando de miles de votos. Es decir, con que suba un poco Vox, va a tener que gobernar en coalición. Y luego esta hegemonía, que yo creo que Moreno Bonilla desde su moderantismo ha sabido construir, además ha sabido interpretar el andalucismo, acercándose a Rojas Marcos. Por otro lado, se apoyaba en gestionamos muy bien. Somos el partido de la gestión. Hacemos bien las cosas. Y claro, lo que ha supuesto la crisis manifiesta de la sanidad para el Partido Popular es que una de sus supuestas banderas ha quedado completamente fuera de juego y las elecciones están muy cerca. ¿Tú crees que hay fatiga de materiales en el Juanma Morenismo? Yo creo que más que fatiga de materiales en el Juanma Morenismo, en la sociedad andaluza. Es decir, esto creo que ha calado de manera muy transversal, la sensación de desprotección, muy transversal. Bueno, sensación. Yo hablabas de grupos, ¿no? electorales que pueden ver cambiada su posición. Yo creo que hay uno muy importante que somos las mujeres. Sí. O sea, en fin, porque este desprecio, esta tutorización, no se lo decíamos para no asustar. Eso fue increíble. Pero es que uno tras otro, porque la declaración de este señor de esta tarde es una más. O sea, no es que haya parecido un torpe insensible, es que son unas cuantas. Y esto de verdad, yo no me lo quiero poner, yo soy enferma de cáncer. Y un día de retraso, bueno, pero no solamente desde el punto de vista emocional, que desde luego, sino desde el punto de vista científico. Yo le contaba un día a Aymar que la primera vez que lo tuve, he tenido 3 veces, pues se fue un shock muy tal y me plantearon el tratamiento ya. Y dije, no, bueno, me lo voy a pensar. Y me dijo el oncólogo, no te vas a pensar nada. Tú mañana a las 9 de la mañana vas a estar aquí poniéndotelo. Ese es el nivel de urgencia que exige el cáncer. Bueno, pues nos has dejado aquí. No, lo siento. A ver quién sale de esta, ¿no? Fuentes. Hemos conocido esta semana que España perdió más de 30.000 millones de euros entre 2016 y 2021 por la ingeniería fiscal de las multinacionales. Como profesor de economía, profesor universitario de economía, te pregunto, ¿hay algo que podamos hacer contra eso? ¿O nos tenemos que resignar a que eso sea así? Porque estamos hablando de muchos miles de millones de euros que podríamos destinar, por ejemplo, a la sanidad pública. Sí, por ejemplo, la lucha contra el fraude, que no es de lo que estamos hablando, la lucha contra el fraude en 2024, el éxito de la lucha contra el fraude reportó a las arcas públicas 18.000 millones. Aquí hablamos de que la elusión, que es perfectamente legal, es decir, es aprovechar los vacíos legales o las ventajas jugando al límite del reglamento, suman hasta 30.000 millones de euros de recaudación perdida en 5 años. En 5 años. Es una salvajada. Estamos hablando de muchísimo dinero. Antes hablábamos al principio del programa que este año hemos tenido que conseguir 14.000 millones de euros adicionales para satisfacer los compromisos internacionales en defensa. Aquí se nos han ido 30.000
millones por el sumidero. Esto es un ejemplo clarísimo, esto estudian Derecho también, en Ciencias Políticas, del polizón o el freerider, ¿no? El que no quiere colaborar, el que dice, a mí me va muy bien si el resto de la sociedad paga impuestos porque la sociedad funciona. Claro, no me iría bien si nadie pagase. Esto es lo que el elusor o el defraudador nunca tiene en cuenta. Que si todos hacen como yo, esto no funciona. Pero si todos cooperan y yo no coopero, entonces soy ganador porque tengo el beneficio de una sociedad que funciona y además mi beneficio individual, que es el de me ahorro los impuestos. Las soluciones a este problema pasan por el poder coercitivo de las administraciones públicas. Sin el poder coercitivo de las administraciones públicas, esto no tiene solución. Capacidad de sanción. De sanción, de prevención, de amenazas que sean creíbles, de acuerdos internacionales. Hemos tenido aquello que era esperanzador realmente, ¿no? Un acuerdo internacional que proponía tasar más allá de exenciones, bonificaciones, deducciones, da igual. Oiga, usted, empresa internacional que factura más de 750 millones de dólares, va a pagar al menos un 15% de impuestos de beneficios. Esto era un acuerdo internacional del que Donald Trump ya se ha bajado, y una vez que los Estados Unidos se bajan del carro, pues esto se va a erosionar y se va a ir diluyendo. Tenemos en la propia Unión Europea varios, iba a decir territorios, no son territorios, son países enteros. Irlanda y los Países Bajos, Luxemburgo es un paraíso fiscal, que claramente juegan a esto del polizón, del freerider, del yo dejo que los demás contribuyan y yo no lo hago. Bueno, es un problema institucional de todos los estados y la solución pasa por acuerdos, por voluntad política y por resistir, ¿no?, a las grandes corporaciones que vienen a llamar al despacho de los ministros o de las organizaciones internacionales pues para buscar un trato preferente dentro de la legalidad, que esto es lo conflictivo, ¿no? Oye, a ver si en el punto 3 del reglamento que me afecta, no sé qué, consigo meter un adjetivo que es la vía por la que yo me voy a escapar. Hablando de dinero, en esta vida todos son prioridades para todo el mundo, para los civiles, para los individuos, para las familias, para las organizaciones, incluso para los museos. Estamos asistiendo en Francia a un coletazo más del escándalo del robo en el Museo del Louvre, y es una guerra entre la dirección del propio museo y el Tribunal de Cuentas francés, porque el tribunal publicó ayer una crítica durísima a la dirección del Louvre por haberse gastado los fondos en comprar más obras en lugar de invertir en seguridad para proteger las obras que ya tenían. Marisol Rojas. Sí, la responsable del museo ha respondido en una entrevista en France Info a ese informe demoledor que no solo le reprocha que el museo comprara más de 2.700 piezas en 8 años, también critica que se volcaran en operaciones para atraer a más visitantes en lugar de modernizar las instalaciones. La máxima responsable del Louvre dice que las críticas son excesivas, que el Tribunal de Cuentas se limita a hacer un análisis contable y que si se compraron esas obras era para enriquecer el patrimonio nacional. El informe que se redactó antes del robo de película de las joyas de la corona denuncia que solo haya cámaras en un 40% de las salas. Y en ese punto... Eso es un tema que me tiene loco. Mira, pero, que no haya cámaras para todas las salas y que no hubiera cámaras para todo el perímetro. El Louvre, que es que no... Y nosotros sin saberlo. Si lo hubiéramos sabido... Hubiéramos venido a Martos, pero de Martos al Louvre y luego volvemos con la mercancía. Y en ese punto, Aymar, la presidenta del museo ha reconocido lo evidente, que la videovigilancia es un punto débil. ¿Qué me dices? Pues sí, y que el Louvre tiene que convertirse en un museo del siglo XXI porque ahora no lo es. Fuentes, tú que has vivido muchos años en Francia, menudo puñetazo al estómago de la autoestima de los franceses este bochorno, ¿eh? Sí, y viene detrás del incendio reciente, han pasado ya años, ya se ha reconstruido, pero de la Catedral de Notre Dame, que es también otro de los faros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo tuve la suerte, además, en una etapa de mi vida que podía visitar gratis el Louvre, trabajaba muy cerquita en el Banco de Francia y teníamos un pase porque el Banco de Francia era mecenas del... Y entonces yo recuerdo... Esperaba lo que me contaste una vez que ibas a la hora de comer allí. Sí, iba para no pasar frío. Iba porque en la pausa de mediodía se me hacía un poco largo, digo, ¿qué hago? Paso por la calle, hace frío. Y no miraste que no había cámaras. Nada, no me fijé yo. Échale, Aymar, de verdad. Pero a veces ni miraba las paredes, ¿eh? Yo iba simplemente por estar pasando por un sitio calentito, climatizado. Esto donde tampoco había lo cuentes ambiente, mucho, ¿sabes? Saber que... Pero... en fin, sí, esto realmente pues es un golpe al orgullo francés. Suelen reaccionar bien de este tipo de golpes, entonces, bueno, veremos. Desde luego vamos a ver una película, estoy seguro, en los cines, con la que van a recaudar más de lo que han perdido en el robo. De esto no tengo ninguna duda. Ya pasó con el incendio de Notre Dame, las donaciones para reconstruir y reparar la catedral superaron a los costes del propio incendio. Seguimos en Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
buenas noches. Para mañana y el fin de semana, en general, tendremos que mantener la ropa de abrigo, sobre todo durante las horas nocturnas. Durante las tardes, como en general va a hacer bastante más sol que hoy, el ambiente justo al mediodía será bastante más agradable, pero siempre con temperaturas propias para las fechas. Y no desaparece todavía la lluvia, así que en la mayor parte del país va a hacer mucho sol mañana y sobre todo el domingo, pero las próximas horas en el Cantábrico más oriental, chubascos intensos de madrugada en Castellón y Cataluña, y mucha atención mañana, esta madrugada y hasta mañana por la tarde en Baleares. Se puede repetir una situación parecida a la del miércoles, con tormentas que pueden dejar más de 100 litros por metro cuadrado, viento muy fuerte, de manera que insistimos en la precaución. Esta situación a partir de mañana por la noche desaparecerá. La clavaste, con el tiempo que íbamos a tener en Martos, la clavaste, exactamente. Ahora cuando salgas ya verás cómo pasarás frío. Un beso, Carbo, adiós. Hasta el lunes. Y nos vamos al Rocha Arena en Valencia, donde sigue la gala de los 40 Music Awards, una gala que ha abierto Rosalía. Hemos escuchado aquí en directo en Hora 25 la actuación con la que ha presentado al mundo su álbum Lux, y en este rato se han entregado ya bastantes premios a Aitana, a Dani Fernández, a Ed Sheeran, pero todavía falta por desvelar quién se lleva el de Mejor Artista. Elian Valla, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, ahora mismo la música sigue retumbando en esta gran fiesta de la música en España, estos 40 Music Awards Santander, que no dejan sentarse en el asiento al público ni un minuto. La gran protagonista del día ha sido Rosalía, con su espectacular actuación de Reliquia, un nuevo tema de Lux que ha interpretado rodeada de cruces, fiel al simbolismo de su nuevo proyecto. La mejor gira del año es para Aitana y su Metamorphosis Season, con la que ha llenado grandes estadios de este país. La catalana ha querido agradecérselo al público, recordando aquí en Valencia a las víctimas de la Dana. Este premio se lo quiero dedicar a Valencia, a todos los afectados por la Dana, a todos los voluntarios, todo lo que pasó hace un año. De verdad. El mejor álbum nacional es para La Jauría de Dani Fernández, el internacional para el último disco de Sheeran, y uno de los momentazos más aplaudidos ha sido este. Eres el canto desde los 17. Es Dani Martín con su nueva canción 25, con la que ha hecho un homenaje a sus inicios en El Canto del Loco. Hay muchos galardones todavía sin entregar. El más esperado, el de Mejor Artista, para Aitana, para Pablo Alborán como favoritos. Veremos quién se lo lleva. La gala sigue en este Rocha Arena. Se puede seguir en directo donde siempre en cadenaser.com. Elian, gracias. Gracias, un beso. Tú y tu compadre de corazón, inseparables, pero algo pasó. Estamos cerrando una semana muy, muy intensa, apasionante para los que nos dedicamos a la información, a generarla y a escucharla al otro lado del micrófono. También un poco agotadora, si les soy sincero, así que he querido reservar este último tramo de Hora 25 del viernes para hablar de una fiesta. Estamos en Martos, que es la cuna del olivar, y aquí empieza mañana la fiesta del primer aceite. César García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. César es nuestro director de contenidos en Jaén, y para las muchísimas personas que nos están escuchando ahora mismo desde el resto de España, César, ¿qué es la fiesta del primer aceite? Bueno, pues la fiesta del primer aceite habla de un aceite que podríamos decir que hace 20 años no existía, pero que afortunadamente es un invento que está con nosotros y está para continuar durante mucho tiempo, porque aquí, para las personas que nos oyen desde todas las partes de España, aquí en el teatro en el que nos encontramos ya la gente lo sabe, pero la aceituna antes empezaba a recogerse en diciembre, en torno al puente de la Inmaculada, y hubo algunos locos, como se suele decir, locos, locas, que dijeron, vamos a adelantarlo un poco más. Podemos decir que hemos saltado de virgen a virgen, porque hemos ido de la Virgen de la Inmaculada, nos hemos ido a la Virgen del Pilar. Entonces, en torno al mes de octubre es cuando empieza a recogerse una aceituna que tiene igual menos rendimiento, pero una calidad inmensa. Un aceite que es muy diferente del que se puede recoger en diciembre, en enero. Es un aceite verde, además mañana la gente que se acerque aquí a Martos lo va a poder ver. Es un aceite verde, verde intenso, es un color totalmente diferente y es un color que dices, parece increíble que esta aceituna dé lo mismo o dé diferente a luego posteriormente en enero. Todo eso ha costado mucho. Pero ha costado porque, bueno, pues los cambios cuestan muchas veces. Se ha ido cambiando la mentalidad del sector, se ha ido renovando también el sector. Ha habido un apoyo por parte también de la Diputación, fomentando también de decir, bueno, del aceite, del olivo recogemos la aceituna, pero vamos a recoger mucho más. Vamos a recoger turismo, vamos a ver cómo lo hacen en otras regiones, como la Ribera del Duero, cómo lo hacen en La Rioja, cómo lo hacen en Jerez. Vamos a ver cómo se puede conseguir más cosechas del aceite
aceite de oliva. Y es lo que se está haciendo, afortunadamente, aquí en esta fiesta del primer aceite. Juan Latorre, vicepresidente de la Diputación, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por acogernos, vicepresidente. Muchas gracias. 12 ediciones ya de la fiesta del aceite, esta que empieza en Martos. Aquí hay 1,5 millones de olivos, es un buen sitio para reivindicar el aceite. Bueno, la provincia de Jaén tiene 70 millones de olivos, somos la máxima productora mundial de aceite de oliva y por supuesto esta fiesta del primer aceite nace con una clara voluntad sobre todo de celebrar, ¿no?, el inicio de la campaña de aceituna y de reconocer el trabajo de los olivareros y las olivareras, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues como bien decía César, dar a conocer ese primer zumo de aceituna que es fresco, que es verde, que tiene un sabor y un color intenso y que refleja sobre todo la esencia de la provincia de Jaén, de nuestra tierra. Mañana viene Javier Ruiz, que es el pregonero de la fiesta, y yo que conozco bien a Ruiz, sé que lo primero que va a pedir son datos, dame datos. Entonces vamos a ir haciéndole ya el trabajo. ¿Cuáles son los datos, las cifras que mueve el aceite de oliva en esta tierra? Bueno, yo creo que vamos a disfrutar mañana muchísimo con este pregón, no solamente por Javier, sino también por el embajador, por el presidente de Europa Press, ¿no? El sector del aceite de oliva para la provincia de Jaén es fundamental, no solamente por el volumen de producción, sino por lo que representa para nuestra tierra. Es verdad que este año parece que la producción puede bajar en el entorno de un 15%, pero tiene que tener en cuenta que son miles de personas, de hombres y de mujeres, las que viven del aceite de oliva en nuestra tierra. El aceite de oliva sirve para fijar población en el territorio y todavía quedan algunos asuntos pendientes que tenemos que solventar en nuestra provincia, pero creo que se está haciendo un trabajo muy importante por parte de las administraciones, en este caso la Diputación Provincial de Jaén y de los productores. La fiesta del primer aceite, piense que nos está escuchando ahora mismo muchísima gente del resto de España. ¿Por qué tienen que venir este año? Igual ya un poco justos, pero para el año que viene. Bueno, tienen que venir porque van a probar los mejores aceites del mundo, los mejores de aceite de oliva virgen extra del mundo, ¿no? Gracias a un premio de excelencia como es el Jaén Selección, ¿no?, que recoge a los 8 mejores aceites de nuestra... Es como los Oscar del aceite. Los Oscar del aceite de oliva, ¿no? Aceites de oliva que son, son una auténtica maravilla, ¿no?, en el sabor, en todo, ¿no? Tienen que venir hasta aquí para disfrutarlo. Por cierto, si no pueden hacerlo en Martos o en Jaén, también la Diputación Provincial de Jaén lleva esta primera fiesta del aceite a otras ciudades de España y este año estaremos en Fuenlabrada. El año pasado estuvieron en Sabadell, ¿verdad?, en Cataluña, y ahora en Fuenlabrada. ¿Y qué llevan? ¿Cómo se exporta, digamos? Bueno, llevamos los mejores aceites de la provincia de Jaén. Este año en Fuenlabrada tendremos 35 expositores y tiene que tener en cuenta que en Madrid, la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad en consumo de aceite de oliva en España. Primero está Andalucía, lógicamente, después Cataluña y luego Madrid. Ya estuvimos en Alcalá de Henares y volvemos a Madrid porque tenemos a muchísimos amigos y amigas amantes del aceite de oliva que van a disfrutar de esta fiesta. ¿Cómo se ve cómo ven ustedes a los que venimos desde fuera a probar el aceite? Quiero decir, tenemos conocimientos básicos, muchas carencias, venimos con muchos tópicos en la cabeza. Bueno, yo creo que solo basta con abrir una botella de este primer aceite, echarla sobre un recipiente, sobre un plato, ver el color, probarlo, olerlo, saborearlo y cómo cambia la cara, ¿no? Al final eso creo que es la imagen viva de que están probando uno de los mejores productos gastronómicos del mundo. No tienen abuelo ustedes, ¿eh? Joder. Bueno, porque creo que estamos ante el aceite de oliva, ¿no? Un producto maravilloso, ¿no?, para la salud y para la vida. Emilio Torres, alcalde de Martos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Me tiene fascinado la historia de algunos olivares de Martos. Por ejemplo, hábleme de la Estaca Grande. Bueno, la Estaca Grande es uno de esos olivares singulares de los muchos que tenemos en Martos, porque en Martos podemos presumir de muchas cosas, pero una de ellas es que tenemos el mayor bosque centenario del mundo. Es decir, tenemos solamente en el Llano Motriz, que es un paraje, ¿no? Pero podríamos hablar de muchos parajes. Tenemos inventariados casi 5.500 olivos que datan de la época del descubrimiento y que son auténticos fósiles vivientes, es decir, auténticas joyas vivientes, es decir, que están vivas, que además fincas que producen, que están en pleno cultivo y que son una auténtica maravilla. Es decir, yo estoy muy acostumbrado a verlos, ¿no? Pero bajar por el Llano de Motriz, bajarte por alguno de los caminos, y de verdad que te sigue llamando, a pesar de haberlos visto múltiples veces,
te sigue llamando la atención la forma de los troncos, las dimensiones. Son esculturas. Escultura viviente, es decir, son fósiles vivientes, auténticos. ¿Y cómo se cuidan? Bueno, pues tienen un cuidado absolutamente normal, es decir, el cultivo está absolutamente normalizado igual que cualquier otra finca. Lo que pasa es que el olivo, y sobre todo la variedad picual, es una variedad súper vigorosa, que genera muchísima madera y que tiene esa cualidad, es decir, y que a poco, es decir, el olivo es una planta todoterreno, superviviente, ¿no? Entonces, con pocos cuidados que les dé, es decir, son capaces de perdurar, es decir, y hay algunos ejemplares datados con 700 años. 700 que se dice pronto. ¿Cuál es la vida útil de un olivo? Quiere decir, habrá un momento en el que ya... hay olivos que sean con casi 2000 años que están en plena producción. 2000 años. 2000 años de la época de Roma. Es salvaje eso, 2000 años. Totalmente. ¿Y sigue dándole el mismo tipo de oliva? Sí. Y además, perfectamente integrado, es decir, son auténticas maravillas, ¿no? Auténticas maravillas y que les quedará seguramente otros 800, 900 o más. Usted es biólogo, usted se conoce muy bien bueno, toda esta zona, y de hecho me dicen que cuando viene prensa extranjera que hace reportajes, usted es como su Sherpa, ¿no? El que les va guiando. Sí. En alguna visita, recuerdo la primera, un periodista del New York Times, ¿no? que vino a conocer, porque además pues nosotros lo tenemos normalizado, ¿no? Entonces muchas veces ni siquiera prestamos esa atención, ¿no? Pero cuando viene alguien de fuera, sobre todo lo que te llama la atención es la admiración que siente y la sorpresa de ver ese paisaje de ese bosque ordenado, que desde algunos puntos es espectacular, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esos troncos, esos ejemplares que son infinitos, ¿no? Es decir, en cuanto a tamaño, ¿no? Y me acuerdo del periodista de New York Times, cuando le contábamos la historia, sobre todo historias vinculadas a la guerra civil, de cómo familias tuvieron que refugiarse en estos olivos para cobijarse y protegerse. Bueno, pues Marto fue muy castigada por los bombardeos, ¿no? Y algunos de estos ejemplares sirvieron como refugio, como vivienda prácticamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Estaca Grande, además la Estaca Grande en un sitio privilegiado, es decir, al borde justo de la Vía Verde, que es un camino natural reconvertido de una antigua vía. Explíquemela, descríbamela. Bueno, la Estaca Grande es un ejemplar espectacular. No es excesivamente antiguo, pero el enclave donde está la cañada oscura, ¿no? Es decir, con humedad, es decir, con cierta sombra que hace que el olivo crezca hacia arriba, ¿no? Es decir, la dominancia apical que se llama, ¿no? Que lo llamamos en botánica, ¿no? Todas esas cuestiones han hecho que, bueno, pues también los propietarios, el actual propietario, no lo ha cortado, no lo ha podado, y eso ha permitido que adquiera un porte que desde luego llama la atención y es único, es único, un ejemplar único. Por eso se llama un olivo singular. Vicepresidente Latorre, con el vino, yo creo que todo el mundo que vive del vino tiene ya muy interiorizado que además de la propia producción, en torno al vino, se genera una economía muy productiva, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el turismo, las bodegas. ¿Eso en el sector del aceite está tan interiorizado? Bueno, yo creo que la Diputación Provincial de Jaén ha emprendido un camino muy importante con las cooperativas, con el sector de la almazara, para poner encima de la mesa algunos programas maravillosos en nuestra provincia que están siendo muy reconocidos, ¿no? Le hablo de Oleotur Jaén, que está permitiendo ofrecer en el ámbito de la cultura del olivar otro tipo de experiencias, ¿no? Hay almazara en la provincia de Jaén como Picualia, ¿no? Que ya tiene un restaurante dentro de la propia almazara, ¿no? Por ejemplo, hay también experiencias relacionadas con la cultura también del olivar, del aceite de oliva, pero también con el mundo ecuestre, ¿no? Hay una empresa también en Arjona que se dedica a realizar este tipo de experiencias, ¿no? Y también, bueno, aquellas vinculadas con la gastronomía, ¿no? Jaén prácticamente yo les podría decir que es una provincia desde el punto de vista gastronómica envidiable. Aunque tienen 5 estrellas Michelin. Claro, envidiable en España, y por tanto eso forma parte también de la defensa de nuestro territorio con un productazo, ¿no? Que es el aceite de oliva virgen extra. Un producto que sería imposible sin los productores del aceite. María Luisa Merino, buenas noches. Buenas noches. María Luisa es la presidenta de la cooperativa San Amador. ¿Cómo pinta la cosecha de este año, María Luisa? Bueno, se pensaba que iba a ser bastante mejor, pero tenemos un tiempo ahora que hemos tenido mucha sequía. Las zonas que tienen riego pues se están defendiendo muy bien, pero las que no tienen riego han sufrido mucho todo el calor y toda la sequía que llevamos. Pero bueno,
tengamos esperanza. Se peleará, ¿no? Se peleará. El primer aceite, que es el que nos trae aquí, mañana es la fiesta del primer aceite, es, digamos, el aceite premium, es el aceite gourmet. ¿En qué se diferencia del resto? El aceite se coge primero lo primero que tenemos que pensar es que hemos tenido que tener nos tenemos que haber admitido ciertas cosas que antes no se admitían, que teníamos que empezar una cosecha muy temprana, que se tenía que recoger un fruto que todavía no estaba morado ni negro, tiene que ser un fruto verde. Pasa muchísimo reconocimiento y muchísimos controles, tiene que tener un punto óptimo de madurez. Tenemos que también educar a las personas que la están recogiendo para que lo recojan dentro de unos... Es verdad que se trata como entre algodones. Entre algodones, porque no puede pasar calor, no puede amontonarse. ¿Y cómo la trasladan? Pues por temprano, muy temprano, porque si no, no puede entrar en la almazara. Y cuanto que llega allí hay que molturarla, no se puede calentar la masa. Luego también hay que educar a los que están haciendo todo el aceite. Y luego una vez que sale, son unos aceites bastante mejores, tienen unas características mejores, todo. ¿A qué sabe? Explíqueme a qué sabe. Pues ahora mismo el nuestro nos lo han catalogado como un sabor de almendra y de pistacho, un sabor a hierba fresca. Ese tenemos ahora mismo un correo que nos lo hace todos los reconocimientos de eso y dice que tiene un regusto a almendra, a pistacho, a hierba fresca y a tomate. ¿Usted se lo nota? A veces sí, pero no. Es que a mí me gusta todo el aceite. Ahora que se ha tenido que trabajar mucho. Empezamos los primeros a hacer esta cooperativa, empezó la primera a hacer este aceite. Nos trataron de... ¿Cómo se vivió aquel momento de debate? Muy mal, porque es que los mismos agricultores no querían, porque era un rendimiento súper bajo. Entonces eran los primeros que eran un poco reacios a que se les recogiera la aceituna en esa época. Mis olivos van a sufrir mucho, muchas cosas. Y nos trataban de locos, trataban a la cooperativa de locos. Gracias a Dios hemos podido salir adelante. Todo el aceite que se produce se vende. No tenemos nada. ¿Cualquier olivo sirve para dar ese primer aceite? No, estoy diciendo que tienen que pasar unos controles muy exhaustivos la aceituna para que pueda aceptarse. A mí, una vez me han recogido solamente. ¿Un año? Un año solamente, los demás me lo han desechado. ¿En serio? En serio. Si usted es la capo de la cooperativa. No, porque mi olivo no lo reunían las características y no se puede aceptar. ¿Y qué características son esas tan exigentes? No lo sé, eso ya son los técnicos, ¿no? Sí, esos son técnicos. Pero se hace ahí como una selección de olivos. Entiendo que es un subidón cuando a uno le dicen que el suyo se dice que quien quiera apuntarse, que se apunte. Este año han sido 40 agricultores, de los 40 luego ya se llaman unos técnicos y continuamente están viniendo a ver el punto de maduración que tiene la aceituna esa. Y de los 40 solamente han cogido 17. ¿Vale? Hemos cogido 120.000 kilos solamente, de los cuales han salido solamente 15.000 kilos de aceite. ¿Y se multiplica el precio del aceite? Sí. Bueno, primero del kilo de la aceituna y luego entiendo que también del aceite en venta, ¿no? Sí. Sí. O sea que se mueve billetes. Pero también es más cara la recogida. Ya. Más cara. Todo. ¿Y se puede intervenir de alguna manera para que la aceituna efectivamente sirva? Para garantizar que en la cosecha del año que viene la aceituna sirva para ese primer aceite, ¿o no? Riego, agua y temperatura. Pero no, otra cosa no. Luego también los abonos, hay que cuidar también cómo se abonan los olivos, de la forma que hay que tratarlo un poquito, pero es temperatura y agua, y nada más. Veo que lo que usted siente por los olivos es una pasión. Yo sí. ¿Desde pequeña? Mis abuelos tenían olivos, mis padres han tenido olivos y yo he tenido olivos también. César. Es un ejemplo el de María Luisa también de que aquí el olivar pues está impregnado desde pequeñito, porque seguramente Emilio, Juan también habrán ido, yo no soy de aquí, pero bueno, habrán ido a recoger aceitunas desde pequeños, me imagino, ¿no? Emilio.
Sí, bueno, es verdad que yo llevo un tiempo sin ir, ¿eh? Bueno, pero de pequeño ibas, ¿no? A mí me pasa como a Huelmi, ¿no? Que yo digo, otro año sin ir a la aceituna. Pero sí he ido. Y además eso forma parte, de decir, cualquiera que es de Marto tiene algún vínculo con la aceituna y todo el mundo hemos ido. Y además Aimar decía que ahora se está empezando a generalizar, pero en diciembre, cuando esté todavía más generalizado, seguramente muchos concejales, políticos, diputados que están de corbata se ponen el traje de faena los fines de semana y van a la aceituna. No sé si es el caso de Juan también. Hemos estado algún fin de semana, concretamente hace unos días, revisando la primera cosecha en Arjona. Y la verdad que tengo que decir que el aceite que ha salido es maravilloso. Eso da muchos votos, el ir ahí a los olivares. Sí, bueno, realmente es estar un poco comprometido. Pendiente de la gente. Es decir que yo también llevaba mucho tiempo sin ir, pero bueno, gracias a la familia me ha permitido volver al campo y bueno, sobre todo pues disfrutar, ¿no?, del producto. Entiendo que tienen ustedes un paladar ya muy entrenado. ¿Cuál es su aceite? Dígame. Bueno, no tanto. Nos sorprende cada año, porque cada año, el aceite está de una forma, ¿no? No siempre repite el mismo patrón y por tanto tienes que acostumbrarte a ese paladar. Cuando el aceite... O sea, la misma marca de los mismos olivos sabe distinto año a año. Totalmente. Si la parcela ha tenido más agua, menos agua, más estrés hídrico, el fruto y tal, la calidad, ¿no?, las características organolépticas de la aceituna son completamente diferentes. Por tanto, eso es lo que nos da la garantía de ofrecer un producto de altísima calidad, pero diferente cada año, y eso es un plus. ¿Cómo hay que consumir el aceite? O sea, si uno va a probarlo, ¿cómo tiene que hacerlo? María Luisa. Bueno, de todas formas, porque hay muchísima gente que por la mañana se toma un poquito de aceite en un vasito se toman. Dicen que tiene muchos antioxidantes, es muy bueno para la salud, es muy bueno para la piel. Se están haciendo muchos cosméticos a base de aceite de oliva que son muy hidratantes, muy buenos. Luego con el pan... Eso es un vicio, ¿eh? Eso ya es vicio, sí. Yo descubrí los desayunos con pan con aceite de oliva aquí, de oliva virgen extra, y no lo cambio por un pincho de tortilla, ¿eh? No lo cambio. Pues hay que contar que César viene de la provincia de Burgos. Dime lo que te dice tu familia todos los años cuando vas a verlos allí. Esto es un poco un intercambio de líquidos. Ahora ya me piden, con el aceite temprano, me piden que les mande, tengo que enviarlos, y uno que es de la Ribera del Duero, entonces cuando bajo vino de la Ribera del Duero, cuando subo aceite de oliva virgen extra de Jaén. Esto es un poco, el coche parece un poco, van a ir repartido el perro los niños. Por cierto, hablando de la Ribera, ¿es verdad, vicepresidente, que llevaron a empresarios de aquí allí a la Ribera del Duero para ver lo que se estaba haciendo con los vinos, con todo lo que genera el vino, para hacerlo aquí con el aceite? Por supuesto, para conocer esa experiencia, ¿no? Una experiencia de muchísimo tiempo, de muchísimos años, ¿no? Era importante que los empresarios, las cooperativas de aquí de la tierra, de la provincia, conocieran otra forma de comercializar el aceite, ¿no?, de ofrecerlo a la ciudadanía, ¿no? Y de esa experiencia, como digo, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido, como le he puesto antes algunos ejemplos, ¿no?, a tener restaurantes dentro de alguna almazara, pero incluso también a ofrecer la posibilidad de que aquellas personas que nos visiten puedan ver cómo se hace esa recogida directamente, ¿no? Ser un olivarero, una olivarera más, molturar sobre la marcha el aceite y llevarte tu botella, ¿no? Eso no se puede hacer con el vino. Pero sí con el aceite de oliva, y por tanto es un plus más para nosotros. Como principales exportadores mundiales del aceite de oliva virgen extra, ¿cuánto les preocupa esta escalada arancelaria en la que estamos sumidos a nivel internacional, cortesía de Donald Trump, que a veces nos afecta, a veces no nos afecta, pero claro, que abre un clima mundial de stop al libre comercio? Es verdad que cualquier política arancelaria siempre es preocupante, especialmente aquí en Jaén, para el sector del aceite de oliva, que vemos con preocupación cuando se dan estas noticias, ¿no?, con preocupación. Pero nosotros estamos completamente convencidos de que tenemos un producto de altísima calidad, que puede ser defendido ante cualquier consumidor, con un coste
bastante aceptable y estamos convencidos que haya o no aranceles, nuestro producto va a ser muy competitivo y se va a seguir consumiendo en el mundo. Tenemos retos importantes por delante en nuestra provincia, pero estoy convencido que lo mejor para el aceite de oliva está por llegar. Vicepresidente, el año que viene podríamos hacer el programa en pleno olivar. O sea, estamos muy a gusto aquí en el teatro, pero hagámoslo. Sí, hagámoslo. Hagámoslo, en serio, Sí. Lo dejamos aquí cerrado. Sí, claro que sí. Hecho. Alcalde, ¿por qué hay que venir a Martos? Para quien nos esté escuchando desde el resto de España. ¿Por qué hay que ponerlo en Martos en su mapa mental? Bueno, en primer lugar, por lo que va a ocurrir mañana. Claro, es la fiesta del primer aceite. Mañana nos convertimos en la capital de los aceites de oliva mejores del mundo, como ha dicho Juan, ¿no? Dice, vamos a ser los protagonistas, ¿no? Pero además de eso, podemos ofrecer múltiples cosas. Además de nuestro maravilloso aceite, tenemos una vía verde que es un corredor natural espectacular. Tenemos un casco histórico pues lleno de templos, de iglesias, de arquitectura militar de la Orden de Calatrava. Tenemos, por supuesto, una gastronomía, tenemos una oferta cultural envidiable, ¿no? Es decir, la más potente que hay en la provincia, incluso me atrevo a decir que por encima de la capital, ¿no? Tenemos entornos naturales como, por ejemplo, nuestras pedanías con el pantano de las Casillas y su sierra de la Caracolera. Tenemos la reserva Starlight, ¿no? La reserva Starlight, nos caracterizamos por tener unos cielos de altísima calidad para la observación astronómica. Tenemos muchísimos motivos para venir. Joder, lo vende estupendo, alcalde. Principalmente, bueno, pues este fin de semana. Mañana empezamos, tenemos 2 días intensísimos llenos de actividades donde podemos probar, degustar y comprar los mejores aceites del mundo, además los más saludables. Emilio Torres, María Luisa Merino, Juan Latorre, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Un honor. Lo dejamos aquí por hoy. Nos vamos. Martos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por volver a acogernos y nos vemos en la próxima. Hasta siempre. Gracias, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.